Y en turismo de aventura pasa algo muy peculiar. Si tú haces una actividad moderada, tienes un 80% de probabilidad de no comprar una aventura extrema. Okay. Pero si haces una aventura extrema, tienes un 80% de probabilidad de comprar una aventura moderada. Entonces, traducido al castellano, si alguien hace una caminata, difícilmente te va a comprar un vuelo en parapente. Sí. Pero si alguien hace un salto en paracaídas, es muy probable que te quiera comprar la caminata, ¿no? Yo soy del grupo de bomberos, no sé qué, rescatista. Era puro rescatista profesional y yo les iba a dar un curso de rescate. Dije, no, estos gringos me acaban de poner un 4 horroroso. Claro. Al final me di cuenta que mi aportación para ellos era el tema de creatividad, de qué pasa si voy a una situación y no tengo todos los elementos. Claro, porque si llegas a una situación y no traes las 15 piezas con las que estás acostumbrado a resolver un problema. Exacto. Primero, la pregunta de los 64,000, ¿qué diablos es un Nuevo León, la Secretaría de Economía de Nuevo León decide, vamos a crear grupos que representen a las industrias estratégicas del Estado. Entonces, digamos que uno de los grandes aciertos de la licenciada Lorena fue en su momento decir y levantar la mano y decir, el turismo es una industria relevante para el Estado y tenemos que tener una agrupación. Los eventos son muy, muy relevantes en la industria. Te ayudan, como te decía hace rato, el tema de conectar. Durante la pandemia estuvimos mucho con estas conexiones remotas, pero al final del día somos latinos. Y nos interesa el saludo de mano, el vamos a tomarnos una cerveza al final, el veamos qué podemos hacer juntos, ¿no? Y estos eventos te ayudan a conocer gente, a detectar oportunidades de negocio. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México, y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Expo, el podcast donde platicamos con todas aquellas personas que de una u otra manera están involucradas en la industria de reuniones, ya que nos referimos a congresos, convenciones, exposiciones, ferias y este tipo de eventos que no solamente nos apasionan, sino que están impulsando la economía, el turismo dentro de las ciudades y regiones donde se llevan a cabo. Y el día de hoy estoy con mi estimado Jesús Guerrero, el presidente del Clúster de Turismo de Monterrey, que en realidad pues es de todo Nuevo León, pero del Clúster de Turismo de Monterrey, y también director de Evo Adventures. Y bienvenido, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? No, hombre, a ti, Paco, muchas gracias por la invitación, muy emocionado de esta plática y bueno, pues ojalá y les sea de utilidad a todos los escuchas de tu podcast. Claro, ¿no? Y estoy seguro que así será. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, ponle like, ponle las campanitas, todo lo que le tengas que apretar para que te lleguen este tipo de episodios tan interesantes. Jesús, pues para la gente que a lo mejor aún no te conoce, quisiera que nos platiques cómo es que la vida te ha llevado hasta donde estás el día de hoy, cómo ha estado tu trayectoria. Ya me decías que cuántas horas tenemos para que platiques. Por favor, platícanos por ahí. Bueno, pues yéndonos desde el inicio de la historia, digamos, cuando yo estaba estudiando la carrera, uno de mis objetivos era, o de mi forma de pensar era, pues ahorita no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo ni perrito que me ladre. Me faltaba como un año para acabar la carrera, y decía, bueno, pues, si empiezo un negocio, ahorita la puedo regar, me puede pasar lo que sea, y pues tengo una carrera, voy a poder conseguir un trabajo. Pero qué tal si empiezo una empresa, y veo qué se puede hacer, ¿no? Entonces empecé a buscar qué sabía hacer, de qué podía empezar mi empresa, y en ese tiempo estuve en Guadalajara y vi un bungee en las fiestas de octubre. Entonces dije, pues esto está interesante. Yo hacía y sigo haciendo deportes de montaña, cuerdas, escalada en roca desde que empecé la carrera prácticamente. Y empecé a buscar el conocimiento. Me encontré a una empresa en California que sabía.
platiqué con el dueño, lo encontré en internet. En Mira. aquellos entonces ya se podía buscar cosas por internet. Platiqué con el dueño, me dijo que él nos podía conseguir el equipo y entrenar. Nos asociamos varios amigos y empezamos el bungee. Entonces al principio éramos un bungee de ferias y de eventos especiales. Estuvimos era portátil, por decirlo Era así. un bungee portátil. Estuvimos en Tampico en una Semana Santa, en algunas ferias y en algunos eventos. Y nos busca la gente del Hotel Cola de Caballo porque querían poner un bungee. Entonces fuimos. Que está aquí en Santiago, Nuevo León. El que tenemos aquí en Santiago, que es el más alto de México. Sí. El bungee Cola de Caballo. Fuimos y platicamos con uno de los dueños del hotel. Hicimos ahí un acuerdo y pusimos el bungee y lo abrimos en septiembre del 98. Entonces ya ahorita de repente llegan chavos que digo, híjole, no había ni nacido. Ni nacido, claro. Empezamos nosotros, ¿no? Sí. Empezamos con el bungee y en turismo de aventura pasa algo muy peculiar. Si tú haces una actividad moderada, tienes un 80% de probabilidad de no comprar una aventura extrema. Pero si haces una aventura extrema, tienes un 80% de probabilidad de comprar una aventura moderada. Entonces, traducido al castellano, si alguien hace una caminata, difícilmente te va a comprar un vuelo en parapente. Sí. Pero si alguien hace un salto en paracaídas, es muy probable que te quiera comprar la caminata, ¿no? Entonces, la gente iba con nosotros, saltaba del bungee y nos decían, oye, pues es que yo ya salté el bungee. ¿Qué más ofreces? Y empezamos a pensar de que, híjole, pues, ¿qué ofrecemos? Y vimos que había mucha gente queriendo hacer recorridos de cañonismo, en particular matacanes, era como lo que todo el mundo buscaba. O sea, en ese momento el único producto que tenía era el bungee. Solo el bungee. Y entonces te empezaron a pedir más cosas. El cliente nos empezó a pedir más cosas. Entonces digo, bueno, cañonismo estaría bien, pero no sabemos nada de cañonismo. O sea, hay que buscar qué hay allá afuera. Me puse a buscar en internet y me encontré a la American Canyoneering Association basada en Utah. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir a unos cursos de la asociación. Yo venía de estar escalando Gran Pared en Yosemite y así, que son temas muy técnicos. Sí. Me voy a aprender de la asociación y me di cuenta que de cañonismo no sabía nada, ¿no? Había muchísimas cosas que aprender. Empecé a aprender. Eventualmente me convertí en el primer guía certificado en México por la asociación. Y me dije, bueno, pues este conocimiento está muy interesante, me los voy a traer a México, a que le den cursos a mis guías y lo voy a abrir para cualquier otra persona que le interese. Los cursos. Entonces me empecé a traer cursos de ellos y yo hacía la traducción simultánea, porque no todo el mundo habla inglés. Claro. Entonces, mientras ¿Tú personalmente? Sí, mientras que el instructor estaba dando la conferencia, el curso. Sí, la plática y luego las prácticas, ya cuerdas y todo, porque son cursos muy... Te explico lo que vamos a hacer, te enseño y luego te subes tú y lo haces, ¿no? Yo hacía la traducción y llegó un momento que me decían, no, este tema ya dalo tú, o sea... De plano. Ya. Mejor. Tú te lo sabes, no hay necesidad de que lo dé yo. Entonces, eventualmente eso pasó a este nivel de curso, dalo tú, o sea, no vamos a ir nosotros a dar este nivel de curso, dalo tú, no vamos a ir. Entonces, cuando llegamos a los niveles avanzados, empezamos con el de rescate. Cuando yo les dije, oye, ya estoy listo para dar el curso de rescate. Todo el tiempo leyendo, aprendiendo, rebotando técnicas con los pares. Me dicen, ¿ya estás listo para dar el de rescate? Sí, ya estoy listo. Bueno, vente a Utah, vas a dar un curso acá y ya de acá ya te decimos qué onda. Entonces llego. Era como tu prueba, ¿no? Era a ver mi si prueba. ya estás listo. Llego, me presentan a mi grupo. Entonces hice la dinámica de, bueno, vamos a platicar cómo me llamo, qué experiencia tengo en montaña y cuáles son mis expectativas del curso. Y como era un curso de rescate, pues qué experiencias tengo en rescate. Entonces empezaron a presentarse y empezó el primero, yo soy Mike, pertenezco al cuerpo de búsqueda y rescate del Parque Nacional no sé qué, y mi experiencia es, llevo más de 150 rescates en montaña, no sé qué. Y luego llegaba el otro, yo soy del grupo de bomberos, no sé qué, rescatista, era puro rescatista profesional, y yo les iba a dar un curso de rescate. Dije, no, estos gringos me acaban de poner un 4 horroroso. Claro. Dije, bueno, pues a ver cómo me va. Y empecé el curso.
Y muy rápido me di cuenta de algo. Los rescatistas profesionales están acostumbrados a que llegan con un camión lleno de equipo, y les dices, ármame un sistema de ventaja mecánica, digamos, un sistema muy básico en temas de rescate, y te lo arman con 15 piezas. Ok. Entonces vi eso y dije, bingo, de aquí soy. Ármamelo con 10 piezas. Ándale. Más. Y se rascaban la cabeza un rato y empezaban a pensar y así. Y de repente ya, ok, ahora ármamelo con 5. No, chulo. Sí, con 5. Y otra vez pensando un rato y ahora ármamelo con 2. Wow. Entonces, eso, al final me di cuenta que mi aportación para ellos era el tema de creatividad, de qué pasa si voy a una situación y no tengo todos los elementos. Claro, porque si llegas a una situación y no traes las 15 piezas con las que estás acostumbrado a resolver un problema. Exacto. Entonces, oye, qué interesante. Sí, estuvo muy padre. Al final aprobé y empecé a dar esos cursos aquí en México. ¿Y eso cómo lo aprendiste? ¿Por experimentación aquí en México? ¿O sabías de otro lado las técnicas? Bueno, mucho fue los cursos que yo tomé. O sea, no fue solito. Tomé muchos cursos y leyendo libros. O sea, muchos libros de técnica. En tu casa tengo una biblioteca de libros, de españoles, alemanes, italianos, de todo, donde explican este tipo de cosas. Entonces eso lo fui ahí ya te posicionaste bien. Y fíjate que mi instructor, uno de mis instructores principales era muy particular, porque él era americano, pero se había formado en cañonismo en Europa. Okay. Entonces te decía, si viene un alemán contigo, en Alemania la norma les pide que lo trabajen de esta forma. Pero si lo trabajas de esta forma y te pasa esto, estás en un problemón porque ya hiciste esto. Entonces era una forma muy interesante de analizar los problemas y de enseñar a la gente a pensar cómo resuelvo técnicamente esto para hacerlo más seguro en mi día a día, ¿no? Okay. Entonces fue un proceso de muchos años muy interesante. Entonces hicimos guías certificados por la American Canyoneering Association en México y ellos empezaron a guiar. Entonces dimos cursos a gente de mi empresa, pero también de otras empresas. ¿Y venían de todo el país? Llegó un momento que se hicieron tan famosos los cursos que venían de todo el país. O me hablaban y Chuy, vente a dar cursos a Guadalajara, Chuy, vente a dar cursos a Veracruz, Chuy, vente. Entonces estuvimos yendo a diferentes lugares y yo ya armaba desde el principio de año un calendario de cursos, los publicaba y empezaba a llegar la raza. Ya sabes, el mexicano te habla 2 días antes de que empiece el curso. O llegan. O llegan. Pero bueno, pero también venían gringos de repente, porque decían, oye, voy a los cañones de Monterrey y tomo este curso porque me vale también para Estados Unidos. Exactamente. Y en ese estar dando cursos, me invitaron alguna vez a dar un curso en Costa Rica. Okay. Y dije, pues vamos a Costa Rica, total. Y muy interesante porque íbamos con las empresas de Costa Rica, con guías ticos, y aprendían de ti, pero después te decían, oye, es que traigo un problema en esta operación, vente a verla. O los dueños de las empresas te abrían la puerta así de par en par de sus operaciones. Ahora sí que literal hasta la cocina. Y podías aprender otras cosas. Entonces de estar allá, regreso y digo, hay que abrir un circuito de tirolesas acá. Y abrimos un canopy en cola de caballo en el hotel. Okay. ¿Eso en qué año fue más o menos? Que habrá sido como en el 2002, 2003, una cosa así. O sea, 4 años después de que abriste el bungee. Sí, más o menos, 4 o 5 años después de que abrí el bungee. Digo, lo de cañonismo fue desde el 2000. Sí. Y el canopy en el 2002, 2003. Sí, más o menos. Y luego nos pasó que nos empezamos a meter en temas estructurales, a ver por qué resiste este cable tanto, cómo funciona, empezamos a entender un poco más, y nos empezaron a pedir temas de construcción. Entonces, de repente había alguien que nos decía, oye, sabemos que ustedes tienen el bungee, sabemos que ustedes instalan tirolesas, sabemos que empezamos a entrar en ese mundo y empezamos a expandir el abanico de productos que ofrecíamos en la empresa. ¿Y a construcción qué le ofrecían? ¿Era para instalaciones o los mismos materiales para usar en la construcción? No, instalaciones. En altura.
instalaciones en altura. Ajá. E instalaciones de lo que hacíamos nosotros, tirolesas, bungees, puentes colgantes, etcétera. Y por esas fechas también se nos acercó Grupo Xcaret. Y Grupo Xcaret lo que nos decía es, yo quiero fabricar un arnés especializado para este recorrido de aventura. Entonces nos dieron uno de muestra que tenían ellos. Tenemos un equipo de diseño muy particular, ahorita hablo de ellos. Y empezaron a meterse en hacer los prototipos para el arnés de Xcaret. Okay. Les mandamos uno, nos lo regresaron, cámbiale, les mandamos otro, y nos pusieron una orden de compra para ese arnés. Okay. Y es un arnés, ya son varios arneses que le seguimos vendiendo a la fecha, y son pedidos como muy especializados. Y por lo mismo Grupo Xcaret nos empezó a decir, también ocupo un casco, no sé qué. Entonces, por los contactos que tenemos en Estados Unidos, los fabricantes, proveedores, empezamos a traernos ese tipo de equipos y venderlo a las empresas que necesitan actividades de aventura. Como paréntesis, Xcaret, yo tengo la impresión, por lo que he escuchado, por los podcasts, por lo que he estudiado, que es una super empresa, ¿no? Que a nivel internacional está posicionada como líder en muchos aspectos de turismo, de aventura, de... Para que te des una idea, solo en el parque Explore, que está, digamos, pasando Playa del Carmen. Es el que tiene las tirolesas. La banderita y las tirolesas que se ven desde la carretera. Debe ser la operación de tirolesas más grande del mundo. Wow. Tienen, me parece, son 3 o 4 circuitos de tirolesas. Y una cantidad de visitantes de locura, Paco. Se puede ver, una de las cosas que me llama la atención de ese tipo de parques es, tuvieron tanto éxito en el parque que abrieron un segundo turno. Entonces, tienen, en el día llegas y es Explore, y en la tarde-noche llegas y le llaman Explore Fuego. Entonces, la diferencia es que en la noche, por ejemplo, vas en las tirolesas y una tirolesa tiene un arco de fuego al final. ¡Qué padre! O vas manejando los carritos y cuando llegas a una cueva está toda roja y sale fuego. Entonces, está divertido, está cool. Sí. Le da ese toque adicional, pero pueden meter 2.500 personas en un día. Sí. Entonces, yo no conozco ninguna otra operación en el mundo que llegue ni a 500 en un día. Qué bárbaro. Y sí conozco 2, 3 operaciones de este tipo de cosas, claro, ¿no? Pues debes conocer un montón. Sí. ¿Y ustedes participaron nada más en la parte de los arneses, cascos, o también en este parque, por ejemplo, ustedes asesoraron de alguna manera? No, en realidad nosotros les proveemos de equipo, nos piden equipo especializado, pero ellos tienen gente muy... Arquitectos, ingenieros, etc. Sí, han desarrollado un equipo interno muy potente, muy potente. Y dentro de todo eso que estábamos empezando a crecer, un día se me acercó un amigo que se llama José Herrera, le dicen Fabul, y este amigo tiene la característica de que le encanta volar. Cualquier cosa que le digas, un avión ultraligero, un paracaídas, un parapente, un trike, un globo aerostático. Entonces se me acercó y me dice, Chuy, necesito que me acompañes a Zacatecas. ¿A qué? Es que quiero que me rentes unos bungees y unas cosas y no sé qué. Yo, pues bueno, vamos. Total, llegamos a Zacatecas, fuimos a hablar con el secretario de Turismo, y el secretario de Turismo nos ofrece hacerle un festival con globos aerostáticos, aviones acrobáticos, bla, bla, bla. Y pues total, se solidificó la amistad, pero se convirtió también en un negocio. Entonces empezamos a hacer festivales de aventura y eventualmente vimos que los globos eran una buena fuente de ingreso. Y decidimos asociarnos para abrir una operación de globos aerostáticos aquí en Nuevo León. Entonces, con Fabul, tenemos todo el área aérea de globos aerostáticos, paracaídas, parapente, paratrike, porque es una persona que está muy especializada en temas de actividades de aéreas. Es un monstruo. ¿Lo de paracaídas es también con esa división? Es la división aérea, y ahí trabajamos con una empresa que está en Terán, pero Fabul es el que tiene, digamos, el contacto. Órale. Correcto. Qué interesante. Sí. Y posteriormente, ¿eso fue más o menos en qué año? Cuando empezaste lo de Zacatecas, Zacatecas debe haber sido como 2005, 2006. Y
Eso nos llevó a hacer varios festivales de aventura. Estuvimos haciendo algunos en Reynosa durante varios años muy divertidos. Ajá. Y nos gustaba mucho porque en Reynosa nos dejaban llevar aviones acrobáticos. Ah, ok. Entonces, yo no lo conocía, pero lo aprendí durante ese evento. El tema del control en aeropuerto. Tenía que estar yo ahí pegadito con el aeropuerto, con el comandante, torre de control. Sí. Y los permisos que se requieren para hacer esos eventos. Y eventualmente, por eso ya no le tengo miedo a las montañas rusas, porque un día me dice uno de los pilotos, vente Chuy, ¿a dónde? A volar conmigo. De volar un avión acrobático. No, bueno. El problema es que ves que se pone en un paracaídas y a ti nomás te dicen, pásale. Y tú, caray. Pequeño detalle. Sí, pero fue una experiencia padrísima, la verdad. Hombre, ya me imagino. ¿Qué duración tiene un vuelo de esos? Yo creo que el vuelo que hicimos nosotros fue de unos 15 o 20 minutos. Que se sienten como 3 horas. Sí, de donde despega, va así a ras de pista. Y de repente nada más, así hasta arriba. Y luego nada más oyes el motor, tuc, 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 y luego lo deja caer, y empieza a hacer los 3 piruetas, y luego ya mete motor y sale. Y así durante 15, 20 minutos. No, bueno, siente uno así como que... Iban 2 aviones, iba otro amigo en el otro avión. Y hubo un momento que se pone de cabeza el mío, y se pone al lado del otro. Y luego se mueve y se pone... No, y tú así viendo hacia arriba y ves al otro piloto, ching. No, como de película, literal. Muy padre, muy padre. Padrísimo. Y en ese momento ya era Evo Adventures, ya estaba en forma como Evo Adventures. Cuando empezamos la empresa, le llamamos Bungie México. Seguimos con el registro de marca y todo. Pero llegó un momento que la gente nos decía, oye, ¿Bungie o cañonismo? ¿Bungie o venta de equipo? ¿Bungie? Entonces decidimos buscar un nombre que fuese como más genérico y que pudiese adaptarse al producto que estuviéramos ofreciendo en ese momento. ¿Y por qué Evo Adventures? Evo significa energía. Entonces, es un dialecto de Baja California que se llama Cochimí. Ok. Excelente. No, pues, ¿y cómo fue que se enteraron del nombre? ¿Lo estuviste buscando? Estuvimos buscando algo que no significara nada y significara algo que nosotros pudiéramos arropar como empresa. Sí, por supuesto. Sí. Y posteriormente a esto, Jesús, o mejor dicho, te empezaste a involucrar. Me gustaría saber el trayecto entre esto y luego conectar con el clúster de turismo de Monterrey. Fíjate que está por cumplir 10 años ya en unos cuantos días. Sí, ya nos enteramos del festejo que va a haber, la asamblea y todo. Muchas felicidades, por cierto. Muchas gracias, Paco. Fíjate que fue muy chistoso porque a mí me gusta mucho conectar con la gente. Me gusta platicar, me gusta conocer. Y por el tema del bungee, de repente las pláticas son más fáciles porque... ¿Tú qué haces? Yo soy contador. Tú no, yo soy abogado. Tú, pues yo tengo un bungee. ¿Cómo? A ver, platícanos más. Claro. Y eso te da mucha facilidad o apertura para conectar con la gente. Y desde la fundación del clúster, hace 10 años, estaba de directora de turismo Lorena de la Garza. Y ella decide fundar el clúster y me invita como uno de los socios fundadores. Entonces, en el acta constitutiva original del clúster estamos nosotros. Y empezamos a participar en el consejo. Empezamos a hacer algunos proyectos en conjunto con el clúster. Y eventualmente Juan Carlos Suazo, el director de Viva Aerobús, él sube como presidente del clúster. Y de repente en una plática me dice, oye, Chuy, ¿no quieres tú entrar a la vicepresidencia? Y yo, pues sí me gustaría. ¿Él fue el primer presidente del clúster? No, el primer presidente fue Pepe Treviño. Pepe Treviño tiene los hoteles Antares. Y la verdad es que Pepe hizo muy buen trabajo porque a él le tocó sentar las bases del clúster. Y no era una tarea fácil porque cuando entró Pepe, pues ya existía Codetour, existía la OCB. Sí, claro. Y como para qué quiero estar en un clúster, ¿no? Y él hace la tarea de una primera planeación estratégica, una estructura, digamos. Para darle justificación a que existiera el clúster y qué es lo que iba a hacer.
Y porque se iba a diferenciar de los otros organismos, ¿no? Correcto. Y luego entra Federico Clarion. Ajá. Federico le tocó... Que ahorita es tesorero, ¿no? Ahorita es tesorero. Okay. Federico hace una gran labor en eso. Claro. A Federico le tocó el cambio de... Bueno, ya tenemos la planeación, pero ahora necesitamos profesionalizar la estructura y buscar cómo le hacemos para llegar al clúster de recursos para que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Uh-huh. Si bien la Secretaría de Economía nos da una ayuda, pues es eso, ¿no? Es una ayuda y hay que buscar para hacer proyectos. Uh-huh, uh-huh. Y a Federico le cae Lustopía. O sea, llega Lustopía y le dicen, nos interesa hacer esto, y se suman el clúster de turismo, Cacao Producciones, que Anabel Mellado es la directora. Sí. Saludos a Anabel, que ya también saludos por acá en el podcast. Padrísimo. Sí. Y se suma el Parque Fundidora también. Claro. Y tenemos la visión de hacer el Festival de Luces más grande de México. Uh-huh. Entonces, ese momento le da mucha estructura al clúster porque acabas profesionalizando, acabas desarrollando habilidades gerenciales para conectar, para poder orquestar un festival de esa naturaleza. Sí, esa magnitud. En el área que le tocaba al clúster. Obviamente, sí. Anabel tiene la parte operativa. De la operación, claro. Exacto. Y le va muy bien al festival. De hecho, este año ya vamos, me parece que es la 8ª edición, si mal no recuerdo. Y ha sido muy, muy exitoso, ¿no? Sí. Y le ha traído recursos al clúster. Sí. Y después de Federico entra Juan Carlos Suazua. Y a Juan Carlos le toca una época muy peculiar porque le toca el cambio de gobierno y la pandemia. Claro. Entonces ahí es, oye, pues las empresas no tienen ingresos, ¿cómo le hago para ayudarlas? ¿Cómo le hago para crear valor ahorita que está todo parado? Sí. ¿No? Y Juan Carlos hace una gran labor sacando el clúster en ese proceso, ¿no? Y en ese inter me invita a mí de, oye, vente de vicepresidente. Okay. Y en el clúster el que se elige es al vicepresidente, no al presidente. Ajá. Entonces, porque como es la estafeta, ¿no? Exacto. Es el siguiente presidente. Exacto. Me invita a mí, muy agradecido y muy interesado. Y la verdad es que cuando estás de vicepresidente es un poquito más ver y aprender. Ya que te toca la presidencia es ahora sí. Claro. Ahora ya se va a poner bueno, sí, exacto. Y bueno, pues ya me entro a la presidencia hace 2 años. Y está entretenido. Interesante. ¿Tiene algún... son términos de 1 año, 2 años? Son 2 años con opción a 3. Okay. Yo acabo de terminar mi 2º año, estoy empezando mi 3er año. Muy bien. Y el año que entra le entrego la estafeta a Sergio González de la Garza. Okay. Sergio viene de Grupo Óptima. Son hoteleros de toda la vida, pues. Ya. ¿Qué va a ser el siguiente presidente? Él será el siguiente presidente del clúster. De hecho, de repente hay decisiones o circunstancias donde yo lo trato de juntar mucho y platicar con él, porque hay cosas que yo sé que van a trascender mi presidencia. Claro. Entonces, cuando sé que le voy a heredar la papa caliente, pues trato de decirle, Sergio, está tema así. Está este tema en curso. ¿Cómo ves? Claro. ¿Le damos, no le damos? ¿Qué hacemos? El clúster es una instancia muy, muy divertida. Y se ha convertido en un actor relevante del turismo en Nuevo León. Sí. Pero se ha convertido a base del trabajo que hemos hecho todos los que pertenecemos al clúster, porque yo te diría, no es trabajo ni de una persona, ni de un grupito de 4 o 5, ni, o sea, en realidad todos los socios ponen su granito de arena, aportan en los comités o aportan de alguna u otra forma, y esto hace que el clúster siga creciendo, ¿no? Sí. Nos hemos acercado al clúster pues con estas actividades que ustedes tienen. Hemos platicado algunas veces con el buen Mauricio Magdaleno, que le echamos por ahí un saludo, actual director de operaciones, ¿verdad? Director general del clúster. Y de ahí nos hemos empapado un poquito de la actividad que hacen, pero si lo pudiera resumir para la gente que a lo mejor no ha visto esos episodios o que no sabe qué es un clúster y para qué está hecho. Ya. En el caso del clúster de turismo, ¿qué le pudieras comentar a la audiencia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las actividades que tienen?
y cuál es esa importante labor que están haciendo. Claro, primero la pregunta de los 64,000, ¿qué diablos es un clúster? Nuevo León, la Secretaría de Economía de Nuevo León decide, vamos a crear grupos que representen a las industrias estratégicas del Estado. Entonces, digamos que uno de los grandes aciertos de la licenciada Lorena fue en su momento decir y levantar la mano y decir, el turismo es una industria relevante para el Estado y tenemos que tener una agrupación. Y luego esa agrupación está formada por la triple hélice. Esto es iniciativa privada, academia y gobierno. Entonces, en el clúster tenemos desde el secretario de Economía, la secretaria de Turismo, el director del aeropuerto, el director de de Sintermex, de Pabellón M, grandes empresas de organizaciones de eventos, turoperadores, mayoristas de viajes. Hay una gran cantidad de actores del turismo que están ahí metidos. Sí. Y recordemos que el turismo es una industria de industrias, ¿no? Sí. Cuando hablas del turismo, hablas de la industria restaurantera, la hotelera, aerolíneas, transportes, reuniones, turoperadores, etcétera, etcétera. Cada uno haciendo su propia industria, sí. Claro, pero al final todas se suman para recibir a un visitante y hay que ver qué experiencia le vas a dar a este visitante y cómo puede ser la óptima, ¿no? Claro. Y más allá... ¿Y cómo ha sido en el caso de tu gestión esa convivencia con tantos, pues tantas fuerzas que pues cada quien trae su agenda? ¿Y cómo ha hecho el clúster de la mano de ti para pues hacer una sinergia con todos ellos? Fíjate que me gusta mucho cómo hemos trabajado y cómo hemos logrado conectar a los diferentes operadores, ¿no? A veces llega alguien que te dice, oye, Chuy, es que tengo un problema, porque en el aeropuerto está pasando, oye, es que tal parque, oye, es que tal estadio, oye. Y por las conexiones que tenemos nosotros, a veces para ti es levantar el teléfono o sentarlos y que platiquen, pero es conectar voluntades para poder tejer y que se haga algo más interesante. Y una de las cosas que hemos hecho nosotros estos últimos años es trabajar en un cambio de perspectiva de cómo hacemos las cosas en el clúster. Solíamos trabajar pensando en problemas de industria. ¿Cómo le hacemos para resolver este problema que tenemos en la industria? ¿Cómo le hacemos para resolver o ayudar de forma innovadora a cambiar este otro paradigma, etcétera, ¿no? Y ahorita hemos hecho un cambio de visión vamos a resolver problemas de empresas. Porque cuando le ayudas a una empresa a resolver su problema de el estadio, el aeropuerto, el recinto, etcétera, a esta empresa le va mejor. Claro. Y que le vaya mejor a la empresa hace que al final le vaya mejor a la industria. Por supuesto. Entonces hemos hecho una planeación estratégica para poder medir cómo le estamos ayudando a la gente, para poder medir cómo estamos conectando mejor, y eso nos ha ayudado mucho. Y lo veo yo sobre todo en el tema de cantidad y calidad de miembros del clúster. Claro. Antes, digamos, veías una cierta empresa local que venía y se acercaba y te decía, oye, quiero ser miembro del clúster. Y ahorita ves grupos turísticos muy grandotes, muy potentes, diciendo yo quiero ser miembro del clúster. Okay. Acabamos recientemente se sumó Grupo Hilton como grupo empresarial, no como un solo hotel, sino el grupo. Se sumó Grupo Presidente, igual, no como un solo hotel, sino el grupo. Y uno de los últimos grupos importantes que se ha sumado al clúster es Expedia. Okay. Entonces, cuando tienes a esa gente dentro del clúster, no solo es qué bueno y puedo conectar mejor, sino también cómo les entrego valor de forma más tangible para ellos y cómo los ayudo aquí en Monterrey para que les vaya mejor. Y en base a tenerlos a ellos, cómo le agrega el que estén ellos valor al grupo, ¿no? Claro. Un par de preguntas. Aquí digamos, aunque es el clúster de turismo de Monterrey, tienen ámbito estatal. ¿En otros estados hay clústeres de turismo?
Hay iniciativas de clústeres en algunos lugares, hay clústeres, lo que pasa es que al final del día la palabra clúster es una agrupación. Sí. Entonces, cada quien le da el significado. El nombre o el término que quiere. Correcto. Y número 2, estos grupos es al primer clúster que llegan a tocar la puerta y decir, queremos participar. El clúster de turismo de Monterrey es... Pues ese ejemplo, entonces. Es un ejemplo mundial. Felicidades. Muchas gracias. Justo nuestro director, Mauricio Magdaleno, estuvo recientemente dando una plática en Honduras, en Cocal, que es un evento muy relevante. Y la verdad es que este tipo de pláticas son más de, dinos cómo le hicieron, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Porque a veces el hecho de decir, por poner un ejemplo sencillo, están Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, los tres son miembros del clúster. ¿Cómo le haces para juntar a las tres aerolíneas y que digan, a mí me interesa? ¿Y por qué les interesa? ¿Cómo le haces para juntar a los hoteles y que digan, a mí me interesa y por qué me interesa, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que ha sido una de las fortalezas del clúster. Pues es un resultado del éxito que están teniendo en la gestión. Digo, a final de cuentas, el hecho de que lleguen a tocar la puerta, pues quiere decir que están viendo cosas que suceden con conocidos, con empresas conocidas por ellos, que dicen, oye, pues yo también quiero, ¿verdad? Correcto. Órale. Oye, qué interesante. Sí, gracias. Y, ¿cuáles son las cosas que ellos ven, desde tu punto de vista, por las cuales quieren pertenecer al clúster? Yo te diría, la primera es la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, si estás en una organización que está impulsando proyectos y que tiene iniciativas interesantes, pues yo quiero estar ahí, ¿no? 2, conexión. El hecho de poder estar con pares de la industria y poder resolver estos problemas de los que platicábamos, saber que vas a tener a alguien que te ayude. Que te respalde. Exacto. Y te diría 3, tenemos iniciativas que le interesan a alguno de nuestros socios. Por ejemplo, Dasha. Es esta plataforma de inteligencia de mercado para el turismo, donde los socios e invitados que quieran pueden entrar a la plataforma y ver estadísticas relevantes de llegadas, de vuelos. Y no nada más es saber, oye, cuántos vuelos llegaron ayer a Monterrey, sino cuántos vuelos, de qué aerolíneas, de qué procedencia. Y ese tipo de información te ayuda para tu toma de decisiones. Entonces, ese tipo de plataformas le suman a los socios. Claro. Porque a lo mejor hay cosas, hay información ahí que no es tan fácilmente accesible. Hay otra información, por ejemplo, la que es tipo INEGI, de PIB, etcétera, que a lo mejor es accesible, pero no está a la mano. Exacto. Entonces, el poder decir, tengo toda la información en una sola pantalla y a unos cuantos clics, es muy valioso para las empresas. Sí, porque el otro día estaba escuchando justamente en un podcast que información en México hay un montón. O sea, hay mucha información. La cosa es de dónde la sacas y cómo la traduces para beneficio tuyo. Ahí es donde entra una herramienta como Dasha. Correcto. Con los amigos de Atlas también. Muchos saludos que han hecho buena sinergia con el clúster, ¿no? Sí, claro, son un miembro muy relevante para nosotros. Sí. No, excelente. Ahora, platiquemos un poquito, Chuy, de la parte de los eventos y cómo tanto para tu empresa como para el clúster les ha servido. Uno de ellos, pues, me gustaría que toquemos el tema de la asamblea próxima que viene en unos cuantos días más para celebrar, que además coincide con el 10º aniversario del clúster. Platícanos un poquito cuál ha sido tu experiencia. Si quieres, empezando primero con tu empresa en eventos, ya sea los eventos que has visitado o si ustedes han tenido oportunidad de participar como exponentes y después en la parte del clúster. Platícanos un poquito de esas experiencias. Hablamos de expos y así, ¿verdad? Sí, expos, conferencias, congresos. Ok. Los eventos son muy, muy relevantes en la industria. Te ayudan, como te decía hace rato, el tema de conectar. Durante la pandemia estuvimos mucho con estas conexiones remotas. Pero al final del día somos latinos y nos interesa el saludo de mano, el vamos a tomarnos una cerveza al final, el veamos qué podemos hacer juntos, ¿no? Y estos eventos te ayudan a conocer gente, a detectar oportunidades de negocio. Justo esta semana nos visitó aquí en Monterrey la Secretaria de Turismo Federal. Sí. Y tuvimos un evento al final ahí con ella.
Y llegó una persona conmigo y me decía, me lo acaban de presentar, y me decía, oye, es que a mí me interesa mucho el tema de caballos, y traigo caballos españoles y shows, y muy interesante, la verdad. Ajá. Y me dice, necesito que me presentes a gente que le interesen los caballos aquí en Monterrey. Dame un segundo, vente para acá. Y, oye, ven, Ahí aquí mismo. te presento, conecten, platiquen. Ajá. Digo, es un ejemplo que parece muy sencillo, pero si si no esas hubiera habido dos el personas, evento, exacto, y si no se conocen esas personas, a lo mejor no hace nada, pero si se conocen pueden salir cosas importantes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes contribuciones de los eventos, además, obviamente, de algunos en los que hemos estado juntos, donde hay temas de formación, donde hay temas de actualidad, que los ves y dices, oye, esto no lo traía en la mira, esto lo tengo que implementar en la empresa, o esto hay que estar pendiente porque ahí viene, ¿no? O sea, a lo mejor va a llegar pasado mañana, pero sé que viene para acá. Sí, no, definitivamente. Y además de la parte de la asamblea que viene dentro de unos cuantos días, ¿en qué eventos el clúster tiene presencia, ya sea en la parte de organización o como asistente principal? Bueno, los eventos turísticos por excelencia en nuestro país, como el Tianguis Turístico, estamos siempre en el Tianguis. Generalmente vamos invitados por la Secretaría de Turismo de Nuevo León, a la secretaria, si nos ve, muchas gracias por corrernos esa invitación. También estamos generalmente en Fitur, en España. Ese es un evento que debe ser muy probablemente el evento de habla hispana más importante de turismo a nivel mundial. Y es lo que seguimos platicando, ¿no? Es conectar, aprender y ver cuáles son las tendencias del turismo. Claro. Me gustaría clavarnos un poquito en estos dos eventos que son de suma importancia. Vamos empezando con Fitur, que como dices es de relevancia mundial. Platícanos en qué consiste la asistencia al clúster, en qué consiste el evento, para quién es, quiénes son los que van. Entiendo que un par de días está muy dedicado a la parte formal, de gobiernos, de operadores turísticos, y luego ya lo abren un poquito más a público. Platícanos ese evento. Mira, Fitur se hace en Madrid en enero, se hace todos los años, y digo, no te sé decir en metros cuadrados, pero digamos, para la gente que nos ve de Monterrey, imagínate que pones, no sé, 4 o 5 Intermex, y lo llenas solamente de temas turísticos. Entonces tienes un pabellón gigantesco dedicado solo a América, tienes un pabellón gigantesco dedicado a España, tienes otro dedicado a Europa, etcétera, y tienes un área de congresos donde debe haber unas 6 conferencias simultáneas en los diferentes salones, ¿no? La primera vez que yo estuve en Fitur, que fue hace bastantitos años, iba invitado precisamente por la Secretaría de Turismo y por el clúster. Y me fui a platicar hice cita para platicar con diferentes clústers españoles, porque nos interesaba mucho saber este tema cuando estaba Pepe de presidente de, bueno, y esto del clúster, ¿cómo le vamos a hacer para que pueda vivir a largo plazo, etcétera? Y me tocó llegar con clústers de todo tipo, ¿no? Llegué con alguno que me decía, no, ustedes quieren un clúster de turismo, muy bien, mira, yo te cobro tanto, voy para allá y te ayudo, y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto. Y llegué con otros que me decían, no, mira, nosotros, somos una pequeña agrupación de empresas de esta zona de España, hemos hecho esto, esto y esto y esto. Pero el que más me gustó, llegué con él, y me dijeron, mira, ahorita el gobierno les está dando dinero. Tienen que estar conscientes de que es probable que de repente ya no les den, o que haya épocas donde... De vacas flacas que no hay, pues no hay. Entonces, tienen que ver cómo le van a hacer para sobrevivir a mediano y a largo plazo. Hacerse sustentables. Fue una de las cosas que dijeron, tienes que buscar tus propios fuentes de ingresos. O sea, si no tienes una mentalidad empresarial dentro del clúster, siempre vas a correr el riesgo de que en un siguiente cambio de gobierno ya no vayas a continuar porque el nuevo gobernante dijo ya no.
Y me platicaba mucho eso. Dice, hay clústeres aquí en España. Les abrió los ojos, ¿no? Así como que, ¡ala! Hay que ponernos a jalar. Exacto. Claro. Y me decían, hay clústeres aquí en España que están formados porque llegó un consultor, le cobró al gobierno una cierta cantidad de dinero por formar un clúster. Pero el día de mañana, ese consultor se va y se muere el clúster. Claro. Porque le dejaron de pagar la factura, ¿no? Claro. Entonces tienes que ver cómo le haces para darle valor a tus socios, y que esos socios sigan interesados en pertenecer y que al mismo tiempo puedas generar fuentes de ingreso para poder tener una permanencia a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. No, hombre. ¿Y eso fue en Fitur? ¿Hace cuántos años? No sé, 8 o 10. 7, 8. O sea, muy al inicio Sí. del clúster. Muy al inicio del clúster. Y entonces luego les injertó el chip de Sí. Nos tenemos que mover para conseguir recursos propios. Correcto. Y digo, no todas las entrevistas fueron malas, ¿no? Claro, Sí hubo temas donde platicaban y te daban 2 o 3 chispazos que decías, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Claro. Entonces, el hecho de poder ir a esos lugares y compartir estas experiencias y ahora sí que molido. Aprender en cabeza ajena, sí. Es oro molido. Es mejor aprender ahorita antes de que te pase a cuando te estás pasando. Cuando te está pasando. Sí, claro. ahí ya no hay nada que hacer. Si ya tienes el agua al cuello, pues no. Correcto. Y esto es en cuanto a Fitur. ¿Y cómo describirías la parte del tianguis turístico? Ese ocurre en México también cada año. Tengo entendido que durante muchos años se realizaba nada más en Acapulco y luego ya lo empezaron a cambiar de ciudad. Platícanos un poquito de ese evento. Correcto. El tianguis turístico es un evento, una expo muy grande que se hace una vez al año en México. Durante muchos años el tianguis turístico se apellidaba de Acapulco. Ajá. Y solo sucedía en Acapulco y Acapulco era la sede de ese evento. Y ahí lo que sucede es van todos los estados, ponen un stand y los grupos empresariales ponen stands también para atender a sus clientes y proveedores. Y el tianguis también trata de conectar para las agrupaciones o para las empresas, es con mayoristas, con agencias que estén interesadas en tu producto, a veces con canales de televisión, a veces hay mucha gente buscando qué comprar y mucha gente ofreciendo productos, ¿no? Y también hay una pequeña área para aprender estas tendencias, profesionalizarse, etcétera. No siempre lo hacen, pero generalmente hay este tipo de situaciones. El tianguis es un evento tan relevante que generalmente va el presidente el primer día, en este caso nuestra presidenta, y pues la verdad es que es un evento muy, muy bueno, ¿no? Yo tengo yendo muchos años al tianguis. Sí. ¿Qué más te puedo contar del tianguis? La participación del clúster es apoyar a los socios, conectar. Es tanto para atender a clientes del extranjero como nacionales, ¿verdad? El tianguis, sí. En realidad, yo te diría que es como una gran fiesta de México, donde todos los actores relevantes se juntan. Entonces, a veces es ir a ver al mayorista que ya tienes y volver a saludarlo y llevarle un regalito, platicar, actualizar contratos. Lo que decíamos hace rato. Conectar. Y a veces es conocer clientes nuevos o prospectos nuevos. Y a veces es que llega alguien y tú ven para acá, te tengo que presentar a este otro amigo que te va a ayudar para lo que tú estás ofreciendo, o él tiene un producto que te va a interesar. Claro. Esta última ocasión fue en Tijuana, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo viste ahora con este nuevo gobierno? Porque es un evento que organiza el gobierno, prácticamente, ¿no? ¿Hay algún cambio que hayas notado entre la gestión anterior o gestiones anteriores y ahora se ve un impulso adicional? Platícanos un poquito al respecto. Voy a hacer un pasito para atrás y voy a hablar del cambio de sede y luego vamos a Tijuana. Va. Hubo un presidente, creo que fue Calderón, que decidió que el tianguis empezara a tener una sede itinerante, ¿no? Ya no se queda solo en Acapulco, sino cada año se va a una sede diferente. Y luego me parece que con el siguiente presidente, cuando llegó, dijo, no, que sea un año en Acapulco y un año en otra sede. Entonces fue cuando volvimos a un año en Acapulco, un año fuera, otro lugar. En esta ocasión tocó el año fuera, y tocó en Tijuana. El gobierno federal ha hecho muchos cambios
y le ha encargado la organización del evento a una empresa privada. Ok. Entonces ellos son los que se encargan de hacer el tianguis. En general yo te diría que fue un buen evento, solo que Tijuana tiene una conectividad un poco más complicada que otros destinos, ¿no? Okay. Entonces creo que estuvo un poco bajo de algunos destinos en visita, pero creo que como país nos sirven mucho ese tipo de eventos. ¿Y se sigue manteniendo la idea de un año en Acapulco, un año fuera? Es decir, el próximo año va a tocar en Acapulco. El próximo año va a ser en Acapulco. Okay. Ya, muy bien. Ahora, platícanos un poquito de eventos que te ha tocado ir como asistente, ya sea en forma personal o representando ya sea el clúster o a tu empresa en el extranjero. Platícanos de eventos turísticos, ya nos dijiste Fitur, algún otro evento, incluso de turismo de aventura, que te haya tocado conocer y cuáles han sido tus principales experiencias. Estuve hace algunos años en un evento de turismo en Washington. Interesante, pero volvemos al tema, ¿no? Es conectar, aprender, ver qué hay nuevo, y en particular en este tipo de eventos internacionales, una de las cosas que me gusta mucho es que ves cosas que a lo mejor te van a pasar en 5 años y que ya hay destinos que tienen ese tipo de problemas. Ajá. Entonces empiezas a darte cuenta de que tienes que estar preparado y tienes que empezar a pensar qué puedo hacer hoy para que cuando llegue esa ola que va a llegar en algún momento. Solo un poco más tarde de lo que ya están viviendo ellos, ¿qué voy a hacer yo para estar listo? Dicen que tenemos una gran ventaja con nuestro vecino del norte, que es que en muchas industrias, muchos tipos de negocio, tenemos como que una ventana al futuro, ¿no? Nos da cierta ventaja el poder ver lo que va a suceder y tratar de anticiparnos un poco. Ahorita que comentabas de problemáticas que pueden llegar a surgir en la parte turística, pues vemos ciertas ciudades en el mundo que tienen ya pues problemas con los mismos habitantes, ¿no? Que dicen, ya no vengan para acá, casi. ¿Qué es lo que has visto de ejemplos que a lo mejor pudiéramos aprender para adoptar aquí en nuestro país? Fíjate que está divertida esa pregunta que acabas de hacer, porque me tocó un congreso que organizó una empresa aquí en Monterrey, e invitaron, despuesito de la pandemia, a alguien de Barcelona, que es una de estas ciudades que tiene ese tipo de problemáticas. Sí, que de repente los locales pueden odiar al turismo, o sea, ya ni siquiera no lo quieres, sino lo odias. ¿Qué está haciendo tanta gente aquí? Váyanse a su casa. Entonces llega esta persona de Barcelona y estamos platicando, y le preguntamos, oye, Barcelona, pues, es muy sabido que ya la población no quiere a los turistas. Ahora que sucedió la pandemia y que se les concedió el deseo de ya no quiero turistas, ¿cómo se sienten? ¿Qué dicen? No, sí queremos turistas, pero poquitos. No que no. Es cierto. Ahora sí que ya como pues la lámpara maravillosa, ahora sí, ¿verdad que no está tan feo? Y en otras ciudades, por ejemplo, no sé, Tokio. He escuchado que últimamente, en general, en Japón, ha tenido, creo que, a lo mejor me equivoco en la estadística, pero este año incrementó, no sé, 30 y tantos % los visitantes en ese país, y ya como que está también habiendo problemas. En general, ese tipo de problemáticas, ¿tú has detectado en esos congresos, en gente que le sabe al tema, propuestas de solución? Lo que están haciendo los destinos internacionales relevantes para este tipo de cosas es, primero, darse cuenta, oye, tenemos un buen problema. ¿Por qué? Porque tenemos mucho éxito. El éxito nunca es malo, ¿no? Es mejor tener mucho éxito. Claro. Y tratar de resolver. Correcto. Claro, que no tener. Y lo que están haciendo es, bueno, si yo sé que esta cantidad de éxito se está concentrando en mi área metropolitana, tengo que poner en valor lo que está alrededor y fuera del área metropolitana para poderle ofrecer a ese turista que viene a mi área metropolitana, no te quedes aquí. O sea, ahorita salte a ver el castillo, salte a ver la cascada, salte a ver el parque, de repartir. Y si lo haces bien, lo puedes hacer. O sea, lo puedes ser exitoso en eso, ¿no? Al final del día es poderle brindar al visitante esta experiencia de calidad y tratar de que
ese éxito no se traduzca en un problema mayúsculo para tu población, ¿no? Claro. Que eso es lo más delicado. Los locales. Exacto. Sí. Los grandes lugares turísticos, Ujú. el primero que los descubre es el local. Claro. Yo te aseguro que no habría ni un turista en Central Park si no fuera una gran atracción para los locales. Ujú, ujú. Y al ser una gran atracción para los locales, es que cuando vas tú como turista te dicen tienes que ir a Central Park. Claro. Y vas a Central Park. Y entonces empieza a hacer el boca en boca y ya la promoción y todo, ¿no? Exacto. Es Entonces, cierto. los destinos que lo han hecho bien entienden que si tienes mucha gente, es hora de empezar a sacarlos de tu zona metropolitana y llevarlos a conocer otros lugares. Claro, claro. Otra de las maneras que he visto que tratan de aplicar para controlar un poco ese flujo es en los costos. Me ha tocado ir a ciudades donde el acercarte al centro en vehículo es carísimo. ¿Quieres estacionarte? Nomás te cuesta, no sé, 3 horas, $20. Y, Mucho más. o más, dependiendo del lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos también está sucediendo. ¿Lo hacen intencionalmente con ese fin? Lo hacen intencionalmente, pero a veces acabas molestando a tu población local. Claro. Entonces, Otra vez es voltear a ver al local, ¿verdad? correcto. Ya. ¿Qué otros, qué casos en México conoces que estén en un camino exitoso? Además de Monterrey, obviamente. Además de Monterrey. ¿Qué otros casos conoces que estén haciendo bien las cosas? ¿Qué es lo que están haciendo? Ujú. Y digo, yo sé que es quizá casi imposible prever todos los problemas, pero quizá la mayoría de esos problemas que los estén atajando. Yo te diría que lo más importante en este tipo de situaciones es escuchar primero a tu población local y poder Mucha comunicación con los locales. Exacto. Comunicación con tu sociedad. Uh-huh. Y en base a eso poderle ofrecer soluciones a la sociedad que Uh-huh. también ayuden al turista. Ok. Eso me lleva a preguntarte sobre un evento importante que va a haber aquí en Monterrey el próximo año, que es el Mundial de Fútbol. Va a haber 4 partidos aquí en Monterrey, si mal no recuerdo. Y hemos tenido el gusto de platicar con Alejandro Huth, con Julio Valdés, que están encabezando estos esfuerzos uh-huh. en la ciudad. Y algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que platicaras tu punto de vista uh-huh. es que están muy conscientes de que el éxito para la ciudad del Mundial no solo va a ser los partidos o lo que ocurre en el Parque Fundidora, que va a ser un eventazo también, el Fan Fest ahí en el parque, sino la derrama que suceda en la sociedad. Y lo digo por lo que comentabas de tener mucha comunicación con los locales. ¿Qué es lo que sabes tú que se está planeando o cuál es la visión que van a tener que después del Mundial, qué cosas se van a quedar para la ciudad? Fíjate que hay una frase que dice mucho Alejandro, que a mí me gusta mucho, uh-huh. es el Mundial es el pretexto. Y sí, al final del día sí, o sea, uh-huh. qué bueno que viene la gente, qué bueno que vamos a tener esos 4 partidos, y seguramente van a ser unos días donde el foco del mundo esté en estas 15 ciudades que vamos a tener juegos, uh-huh, uh-huh. y particularmente en Monterrey. Uh-huh. Y va a ser un foco muy fuerte, yo pienso, en México, porque los latinos somos súper futboleros. Sí. O sea, no se diga Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, el país que me digas sí, es súper futbolero. Uh-huh. Pero también los latinos no todos tenemos visa. Uh-huh. Entonces no te van a dejar entrar ni a Estados Unidos ni a Canadá. Claro. Entonces tu opción México. fácil va a ser México. Claro. Y la mejor fiesta del Mundial en México va a estar en Monterrey. Sin duda. Entonces, seguramente vamos a tener mucha gente que nos claro. va a visitar. Y una de las cosas que a mí como ciudadano me gustan mucho es que por el pretexto del Mundial, uh-huh. el gobierno está haciendo muchas actualizaciones y obras uh-huh. que a lo mejor duelen ahorita porque dices el tráfico está horrible porque están haciendo esto. Al respecto. Hay gente que se desespera y hace cosas raras y así. Pero al final del día va a ser una infraestructura que se va a quedar para la sociedad. O sea, no importa que, vamos a decir, el pretexto es el Mundial, el pretexto es el fútbol, pero vamos a tener mejores vialidades, vamos a tener un mejor sistema de transporte público.
qué bueno. Sí, o sea, sí, al final sí. del día eso es lo que se queda para nosotros. Claro. Y además, lo que he platicado con la gente de FIFA, una de sus preocupaciones es qué legado vamos a dejar del mundial para la ciudad. Sí. Y están hablando de canchas, están hablando de pláticas con los chavos, y varios eventos como este Juego de Leyendas, etcétera, sí. que también ayudan a que este turismo que tanto queremos y que tanto beneficia y trae derrama a la ciudad, siga creciendo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si yo veo que viene un Kaká, un Totti, Claro. a jugar aquí, oye, pues yo los quiero ir a ver. Yo sé que no están en su prime, pero también sé que tienen magia en los pies esos amigos, entonces sí, por supuesto. Ir a saber 2 o 3 jugadas que valgan mucho la pena, ¿no? Sí. Sí, pues es la nostalgia, ¿no? Que tanto vende y que también, como dices tú, tuve oportunidad y ahí nos vimos en el partido del año pasado. Y un Jorge Campos que todavía dices... Claro, vuela todavía Campos. Todavía vuela y todavía mete goles y bueno, y los extranjeros, digo, un Gianluigi Buffon que estuvo por ahí, Del Piero. La verdad es que una chulada el verlos jugar y hacer de repente una que otra jugada. Claro. Y el ambiente, sobre todo el ambiente que se genera, no solo en el partido, antes, durante y después, con el foco de atención que genera, pues tener esos figurones aquí en Monterrey, ¿no? Sin duda. Totalmente de acuerdo. Sin duda. Dentro de otros esfuerzos que hayas escuchado que se van a realizar alrededor del Mundial, que ya estamos a menos de un año, ¿qué es lo que has escuchado que te llama la atención? Cosas que quieras que nuestra audiencia sepa para que se ponga las pilas y que no se los pierda aquí en Monterrey. Yo te diría definitivamente el FanFest. Si bien entrar al estadio va a ser algo aspiracional, va a ser algo muy complejo. Claro, complejo. Sí. Entonces, yo creo que el FanFest, que va a ser una fiesta que se va a organizar en Fundidora, donde va a haber food trucks, zona de exposiciones. Todos los partidos. Pantallas, etcétera. Va a ser un gran lugar para ver los juegos, sin costo. Sí. Y es algo que si yo no consigo un boleto, ese sería un lugar súper divertido para ir a ver el fútbol. Va a estar el FanFest todos los días, desde el día 1 del Mundial hasta la final. Y va a haber conciertos, entonces creo que va a ser un lugar muy divertido y pues invitamos a todos nuestros amigos que ven y escuchan el podcast a venir al FanFest acá en Monterrey. Claro, y la gente que está involucrada en eventos también, tuvimos oportunidad de estar por ahí en un evento en Cintermex, que pues está al ladito, ahí mismo en el complejo del Parque Fundidora, convocando a nuestra amiga Lisette Sierra, que es la directora del recinto, a que esas personas que organizan eventos o que simplemente son empresarios que siempre con la idea de hacer cosas nuevas, aprovechar este tipo de fechas para hacer eventos que estén a la par del Mundial, ¿no? Aprovechar a toda la gente que va a venir. Digo, para esas fechas van a volver a abrir la conexión entre Cintermex y el Parque Fundidora, entonces hay que aprovechar que va a llegar gente toda soleada y va a necesitar utilizar baños, que va a querer tantito aire acondicionado. Entonces, amigos, chéquenle las fechas ahí en Cintermex. Y no nada más ahí, sino en toda la ciudad se pueden hacer cosas, ¿no? ¿Qué les puedes platicar al respecto? En Monterrey estamos listos. Tenemos muchísimas instalaciones, tanto para eventos, transporte. Nuestra gastronomía es bastante extensa. Sí. Tenemos y cada vez más. Cada vez más. Es una locura esto. Ya no importa el tipo de comida que quieras, seguro la vas a encontrar aquí. Segurísimo. Y va a estar rica. Por supuesto. Ahora, antes de terminar, Chuy, me gustaría que nos platiques otro tema que también me gusta mucho, que es la parte de la inversión en capital semilla, startups, porque entiendo que tú no paras. Te has involucrado también en un concepto de negocio muy interesante, que tiene que ver con turismo de una manera distinta. Me gustaría que nos platiques un poquito de Mederit. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo te involucraste? ¿Y hacia dónde van con esa empresa? Muchas gracias, Paco. Pues sí, como tú dices, soy medio inquieto. Un poquito nomás. Y hace algunos años nos asociamos con la gente Sky Group, con Gustavo García, para desarrollar una startup de turismo médico. El turismo médico, como saben nuestros amigos, es este turismo que viene de países
generalmente de primer mundo, Ujú. y lo que buscan es una solución de salud más accesible. Ujú. ¿Qué pasa? Que si te tienes que hacer, no sé, una endodoncia en Estados Unidos o Canadá, probablemente pagues una cantidad muy fuerte en Bastante dólares, fuerte, claro. Que es muy distinta a lo que pagarías acá en México. Ujú. Incluso la gente que tiene seguros médicos en Estados Unidos, Ujú. a veces el puro coaseguro es más caro que lo que te saldría agarrar un avión, Y venirte. venirte, hospedarte y Claro. hacerte la intervención y regresarte. Cierto. Entonces, aprovechando esta coyuntura, decidimos crear una plataforma donde enlistamos a doctores. Los doctores pueden ofrecer sus servicios desde la plataforma. El paciente encuentra al doctor en la plataforma, hace una cita virtual y se convierte en una videollamada donde el paciente le muestra al doctor cuál es su necesidad. Ujú. El doctor lo ve, platican y si hacen química, el doctor le ofrece un precio para sus servicios a través de la plataforma. Ok. Y la plataforma te integra traslados, avión, hotel, laboratorios Ujú. y el procedimiento médico que te va a hacer el doctor. Ok. Entonces, de eso se trata Medrid, básicamente. Ok. ¿Y cómo fue tu involucramiento? ¿A quién se le ocurrió? Tú fuiste de los... Eres co-founder, eres Sí, sí, sí. cofundador de la startup. ¿Cómo fue la génesis? ¿Fue en un bar? ¿Cómo fue que se les ocurrió? Algo así. Ajá. Platicando algún día con un amigo que estaba viviendo en Estados Unidos, yo decía, pero bueno, este chavo vive en Estados Unidos, pero trabaja en México, Ajá. entonces gasta dólares, pero gana pesos, esa Claro. relación está No, complicada. eso al revés es lo que se ve mucho ahorita, ¿no? Exactamente. Los nómadas digitales, pero como estaba tu amigo, sí está más complicado. Está complicado. Ajá. Entonces me quedé pensando y dije, pues, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Y empecé a pensar y dije, bueno, pues el turismo médico, ¿no? A lo mejor estás allá y ves cómo le haces para traerte gente acá para que se ahorre dinero Sí. en tema de salud, De salud. y te ganas unos pesos en el proceso, o dólares, Sí, porque sí. te va a pagar en dólares. Y empecé a darle vueltas a ese tema y dije, bueno, pero ¿cómo lo haces a escala? Y pues la escala siempre va basada en tecnología. Claro. Entonces se me ocurrió de voy a platicar con Gustavo, porque Gustavo está muy metido en temas de tecnología, Ujú. pero también trabaja mucho con temas de salud, digamos en la coyuntura de salud y tecnología. Sí. Entonces, platicamos y dijimos, fundemos la empresa y el resto es historia. El resto es historia. Ok. Así es, así No, qué es. interesante. Y tengo entendido que también has tenido oportunidad de viajar a otros países para, no sé si aprender del mismo ecosistema o traer experiencias para Medellín. Platícanos de un poquito de esas experiencias. Ambos. Fíjate que a nivel mundial, Ujú. el turismo médico es como, ¿cómo te diré? Como un unicornio. Ujú. O sea, la gente sabe que existe, Ujú. pero no sabe dónde está. Ajá. Vas a estos eventos importantes a nivel mundial, a estos Fitur, a estos grandes congresos, incluso aquí en el Tianguis Turístico. Y No hay presencia. No hay presencia, Ok, no eso está interesante. no hay empresas que lo estén promoviendo. Ujú. Sin embargo, el turismo médico representa una derrama de 100 billones al año Ok. de dólares. Entonces dices, oye, ¿cómo O sea, está todo disperso, por decirlo así. No hay algo que lo haya integrado. está tan pulverizado, Pulverizado. Ajá, esa es la que palabra. lo interesante es ser ese integrador? Ok. No, pues la verdad es que está muy, muy, muy interesante. ¿Y qué has podido ver, ya hablando del ecosistema de las startups, que a mí me encanta también ese tema? Ajá. ¿Qué has podido aprender al respecto? ¿Qué tan avanzados o atrasados estamos en México en el tema de inversión en capital semilla? Entiendo que ha habido muchos avances. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo estamos en relación a otros países? Yo desde te tu diría, punto de vista? yo creo que sí hay un ecosistema aquí que le está apostando, Ujú. que sí como startup puedes conseguir capital, que hay gente y grupos de inversionistas ángeles incluso que Ujú. le entran a este tipo de temas. Pero me tocó hace algunos años ir a un diplomado de innovación en Berkeley. Ujú. Y una de las cosas que platicábamos con el instructor es mucha gente quiere ser el siguiente Silicon Valley. Mm. Y esa es la historia. Dice, vienen
grupos de empresarios de Alemania, hay grupos de empresarios de Dubái diciendo queremos nosotros ser el siguiente Silicon Valley. Y el tema está justamente en el capital semilla. Dice, la ventaja que tenemos en Estados Unidos es que tenemos, dice, el fondo de pensiones de los maestros de California. Por ejemplo. Imagínate cuántos maestros son y cuánto dinero tienen, ¿no? Y es el fondo de pensiones. Sí. Entonces, ellos por ley pueden destinar un pequeño porcentaje a meterle a capital semilla. Entonces, ellos van y le dicen a estos grandes monstruos de inversionistas, a fondos, a estos fondos, aquí tengo mi dinero, por favor inviértelo, tú que sabes dónde y cómo invertirlo, inviértelo y crea más riqueza, ¿no? Entonces la bolsa es mucho más grande. Exacto. Entonces ese fondo agarra el dinero y como tienen una gran experiencia en hacer estos procesos, dicen, ok, a ti te voy a dar tanto, a ti tanto, a ti tanto, tanto. A lo mejor le apuestan a 100. A lo mejor 98 se mueren. Pero esas dos que quedaron, el múltiplo es de 3,000. Sí. Entonces es, por cada dólar te regresan $3,000. Entonces tienes un retorno muy interesante. Y para ellos el tema es que tienen el fondo de pensiones de los maestros, el de los bomberos, el de los policías. Entonces las bolsas que se manejan allá son muy, muy grandes. Entonces yo creo que sí un tema de innovación y de perspectiva, pero también por el volumen de dinero que tienes, se vuelve un juego de probabilidades. Sí, exacto. Aquí, yo tengo entendido que las Afores, por ejemplo, es una bolsa bastante grande, pero no sé qué tanto ya tienen posibilidad de invertir en ese tipo de emprendimientos. Tengo entendido que todavía no, por ley. ¿Tú conoces que haya otro tipo de bolsas de recursos, quizá no tan grande como los Afores, pero que también estén buscando ya diversificarse, entiendo que por ejemplo ya hay más fondos de Venture Capital dentro de las empresas, un Cemex Ventures, un FEMSA Ventures, ¿qué tantos ejemplos conoces que estén surgiendo? Los que dices son importantes, ¿no? Creo que las grandes empresas en quizá juego de números que platicábamos, y también un poco es protegerse a futuro, empiezan a invertir. Comprar al nuevo. Sí, comprar al siguiente Didi. Exacto. Empiezan a invertir en ciertas startups, pero sobre todo que hacen match con su modelo de negocio. Claro. Si dices, oye, soy una cementera y veo que viene algo nuevo por ahí o alguna plataforma. Material de construcción novedoso. Bueno, pues vamos a apostarle. Claro. Ellos tienen unos fondos interesantes, pero también lo vemos mucho aquí en Monterrey. Ya hay grupos, a veces sí empresariales, pero a veces también son un grupo de amigos o una empresa que decide crear su fondo y apostarle a este tipo de sí, cada vez se ve más, es cierto. Y también esfuerzos de inversionistas ángeles, como está Angel Hub aquí en Monterrey. Correcto. También. Pues sí, ojalá que sí siga creciendo ese tipo de esfuerzos, porque justamente de repente el capital es de lo que adolece un emprendimiento de ese estilo, ¿no? Que puede llegar a ser potencial. Viene también la HR Expo México en septiembre, la principal expo de la industria de calefacción, aire acondicionado, ventilación. Y dentro de ese evento va a haber algo que le llaman el AirTech Challenge, liderado por Daikin, que es un premio de emprendimiento, pero muy enfocado en la industria HVAC, en la industria de aires acondicionados, ventilación. Entonces ahí los invitamos para que estén, ahí les ponemos el link para que se anoten al evento. Va a estar muy interesante. Y sí, se ven cada vez más esfuerzos de ese estilo para incrementar. En el caso de Mederit, ¿Cómo ves el proceso? ¿Cuánto tiempo lleva ya? ¿Y cuál es la perspectiva que tiene en el futuro? Tenemos un par de años. El proceso ha sido interesante, pero retador. Claro. El tema de la tecnología, por un lado, alinearla y que esté todo perfecto para la experiencia del cliente. Y luego poder alinear a los doctores y poder alinear a los hoteles y a los transportistas. Y está interesante, pero la verdad es que la perspectiva es muy buena. No, excelente. Vamos bien. Oye, Chuy, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que ha sido una gozadera esta plática. Quedan muchos temas que estás obviamente invitado a otra ocasión, seguirlos platicando, ver cómo van avanzando las cosas en la parte turística, en la parte de tu empresa específicamente. Y pues no sé si quieras decirle a nuestros amigos cómo te pueden contactar por cualquiera de los medios que quieras compartir. Claro que sí.
Pues la verdad, primero darte las gracias a ti, Paco. Hombre, O sea, muchas gracias por esta plática. Como dices, ha sido muy, muy divertido y recordar la trayectoria siempre es interesante. Y para los amigos que me quieran buscar, lo más fácil es correo electrónico, jesus@ivo.mx y de Ignacio B de Bueno o.mx. Ahí es donde me pueden encontrar, o jesus@mederit.com. Perfecto. ¿Redes sociales de tu empresa, del clúster que quieras compartir? Claro, Ivo Adventures, clúster de turismo de Monterrey, ahí nos pueden encontrar. Excelente, excelente. Muy bien. Y pues acuérdense también de, si no nos siguen todavía en redes sociales, anótense como @SomosMundoExpo, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como @MundoExpo, así como nuestro canal de YouTube. Si no le han puesto la campanita, si no se han suscrito, suscríbanse aquí a nuestro canal. Nos pueden escuchar también en las plataformas de audio, las principales, ya saben cuáles, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, en la que quieran. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, gracias. Gracias.